Distribuciones de frecuencia para datos cuantitativos. Los pasos a seguir para realizar una tabla de distribuciones de frecuencia se las enuncio en estos 8 pasos. El primero, vamos a ordenar los datos que tengamos de menor a mayor. Después, como paso 2, vamos a definir el número máximo y el número mínimo de los datos, así también como el número de observaciones, que lo vamos a definir con la n minúscula. Como tercer paso, vamos a hallar el rango del conjunto de datos. Este rango, que es esta fórmula que ven aquí, es la resta del máximo menos el mínimo. Este máximo, recuerden, es el número máximo y el min es el número mínimo. El paso 4, vamos a definir el número de clases con la fórmula de Sturges. Esta fórmula lo definimos con la letra K, que es igual a 1 más 1.322 logaritmo de n. Este logaritmo de n es el logaritmo de base 10 o log. Esta función lo podemos encontrar en una calculadora tradicional científica con la letra log. Después, como paso 5, vamos a calcular el ancho de clase o el ancho de cada clase con esta fórmula. El ancho de clase será el cociente del rango, es decir, de este valor que obtuvimos en el paso 3, entre el número de clases dado por la fórmula de Sturges. Después vamos a construir una tabla de distribuciones de frecuencia. Una vez que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia, vamos a definir los intervalos cerrados de cada clase, comenzando con el valor mínimo de los datos y sumándole el ancho de cada clase, es decir, el ancho que obtuvimos aquí. Después, como último paso, vamos a dibujar un histograma de frecuencia relativa o polígonos de frecuencia. Bueno, como ejemplo, aquí vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencia para la muestra de tiempos en segundos de CPU que 25 trabajos estuvieron en control de la unidad central de proceso CPU de una computadora mainframe grande. Estos 25 valores representan una muestra seleccionada de 1000 tiempos de CPU realizadas. Entonces, estos datos que tenemos acá, vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar todos estos datos de menor a mayor. Como ustedes pueden ver aquí, ya los tengo ordenado de menor a mayor. Este es el número mínimo y este es el número máximo. Así que una vez que lo tenemos ordenado, lo que vamos a hacer es definir con esta simbología max el número máximo, que es 4.75, y min, que es el número mínimo, que es 0.02, como ustedes pueden observar aquí. Y la n, bueno, el problema ya nos dice que la n son 25 valores de la muestra, o incluso podemos contar cada uno de los datos para saber a cuánto equivale el valor de la n. Una vez que tenemos estos datos, vamos a hallar el rango del conjunto de datos. Recuerden que el rango se calcula con la diferencia del número máximo, que es este que tenemos aquí, menos el número mínimo, que es este que tenemos aquí. Esto debe ser igual, en este caso, al hacer la operación nos da como resultado 4.73. Una vez que ya tenemos el rango, ahora vamos a definir el número de clases que debe de tener la tabla de distribución de frecuencia, y esto lo calculamos con la fórmula de Sturges. Esta fórmula de Sturges, recuerden que está escrito de esta manera, solamente que dentro del logaritmo vamos a colocar el número de datos, que en este caso es 25. Al hacer este cálculo, ustedes pueden comprobar que el resultado es 2.848. Esto es aproximadamente 3. Así, con el paso 5 calculamos ahora el ancho de la clase con la fórmula. Recuerden que la fórmula del ancho de clases es el rango entre el número de clases. El rango aquí nos dio 4.73 y el número de clases nos dio el valor de 3. Aquí recuerden, si les da valores decimales, les voy a pedir que lo redondeen al entero próximo. Bueno, aquí el ancho de clases nos dio 1.576. Si ustedes se dan cuenta, yo coloqué 3 decimales. Coloco 3 decimales porque aquí la cantidad de decimales que se manejan son 2 decimales, así que yo les recomiendo que si están trabajando con 2 decimales, le aumenten un decimal al resultado de este cociente. Si tuviéramos un decimal aquí como datos, entonces les recomiendo que aumenten en un decimal el resultado que les dé aquí. ¿Por qué? Bueno, para que podamos redondear esta cantidad correctamente a 2 decimales. Aquí el ancho de cada clase
sería, si lo redondeo a 2 decimales, ya que son 2 decimales lo que estoy manejando, sería 1.58. Este sería el redondeo y este sería el ancho de clases en cada intervalo que vamos a construir. Bueno, aquí podemos ver que ya estamos construyendo la tabla de distribución de frecuencia. El paso 6 nos indica que debemos iniciar a construir esta tabla de distribución de frecuencia, comenzando con el valor mínimo. Como ustedes pueden ver, aquí está el 0.02, que es el valor mínimo, y el ancho de clases que nos había dado unos 1.58 es lo que lo vamos a sumar. 0.02 más 1.58 nos da como resultado 1.60. Bueno, este 1.60 no lo vamos a colocar aquí en esta primera clase. Vamos a colocar una unidad menos, en este caso una centésima menos que este valor de 1.60, que sería 1.59. Este 1.60 lo vamos a colocar en la siguiente clase. Esto lo hacemos con la intención de que estos valores no se traslapen y podamos tener valores cerrados que quepan en esta clase. Bueno, ahora el 1.60 lo que hacemos es que le sumamos nuevamente 1.58, que es el ancho de clase, y nos da como resultado 3.18. Le quitamos una centésima al decimal y nos daría 3.17, y el 3.18 lo colocamos en la siguiente celda. Otra forma de visualizar estos valores es que si comenzamos con el valor mínimo 0.02, bueno, le sumemos el 1.58 y el 1.60 que nos da, lo coloquemos directamente como inicio del siguiente intervalo. O nuevamente el 1.60, si le sumamos 1.58 nos da como resultado 3.18. Eso quiere decir que ese 3.18 lo colocamos en la siguiente celda, que sería el principio del siguiente intervalo. Y el otro número que haría falta, bueno, solamente le quitaríamos una centésima de unidad aquí y tendríamos 1.59. Aquí si le quitamos una centésima, tendríamos en el intervalo anterior 3.18. Aquí estos 3 puntos que ustedes observan, bueno, aquí debería colocar 4.76, pero como el número de clases sabemos que es 3, bueno, vamos a omitir este valor y vamos a colocar 3 puntos para indicar que en este intervalo van a entrar todos los que empiecen a partir de 3.18. Bueno, hacemos el conteo. Una vez que tenemos nuestros intervalos, hacemos el conteo de cuáles son los datos que entran entre 0.02 y 1.59. Como lo tenemos aquí los datos ordenados, vemos desde 0.02 hasta donde cabe 1.59, cuántos datos caben hasta 1.59, y vemos que son todos estos datos que están aquí, incluyendo estos dos de acá abajo que llegan hasta 1.59. Si contamos todos los datos, podemos darnos cuenta que el número de datos son 15. La frecuencia absoluta, que el número de datos que pueden entrar en este intervalo son 15. En este otro intervalo, que es de 1.60 a 3.17, bueno, son esos que ustedes observan aquí. 1.61 empiezan a partir de 1.61 y termina hasta 3.07. ¿Por qué no podemos utilizar 3.53? Bueno, porque ya está fuera de este intervalo. Si contamos estos valores, comprobamos que tenemos el valor de 7. Y por último, todos los números que sean mayores que 3.18, bueno, son estos a partir de 3.53 hasta el último número, que en este caso serían 3. Si sumamos los 3 valores, las 3 frecuencias absolutas, comprobamos que el número de datos sigue siendo 25. La frecuencia relativa, recuerden que es dividir cada frecuencia absoluta entre el número de observaciones, que sería 25. 15 entre 25 nos da 0.60, 7 entre 25 0.28 y 3 entre 25 0.2. Esas serían las frecuencias relativas de cada clase, y la suma de todas ellas nos daría como resultado 1. La frecuencia porcentual ya saben que es multiplicar 0.60 por 100, 0.28 por 100, 0.12 por 100, y nos daría el valor porcentual de cada una de las clases. La suma sería 100%. La frecuencia acumulada es colocar la primera frecuencia relativa aquí en la primera celda, 0.60, y la siguiente celda sería la suma de la frecuencia anterior más la frecuencia relativa actual. Sumando este término con este término nos daría 0.88, y al sumar los 3 términos sabemos que esto nos va a dar como resultado 1. Esto sería la frecuencia acumulada.
Si queremos tener un histograma de frecuencias relativas, bueno, aquí podemos ver que las proporciones de tiempos de CPU, aquí está la gráfica, aquí están los intervalos de la clase y podemos graficar las frecuencias relativas de cada una de esas clases. Como segundo ejemplo, bueno, aquí nos está hablando, esta tabla de valores muestra el tiempo requerido en dar para determinar auditorías de N años en una muestra de 20 clientes de Sanderson y Cleord. Pequeño buffet de contadores públicos. Lo que se desea es realizar una tabla de distribución de frecuencia. Hacemos exactamente lo mismo que los pasos anteriores, los ordenamos de menor a mayor, aquí están ordenados de menor a mayor, definimos el número máximo que es 33, el número mínimo que es 12 y el número de observaciones que ya sabemos que es 20. Aquí después calculamos el rango es el máximo menos el mínimo y nos da 21. Definimos el número de clases con la fórmula de Sturges. Aquí sustituimos el valor de la n, sustituimos el valor de 20 y notamos que aquí nos da como resultado 2.7, que es aproximadamente 3, el entero más cercano. Nuevamente calculamos el ancho de cada clase, que en este caso sería el rango, que nos dio 21, y el número de clases, que aquí nos dio 3. Aquí podemos ver que el resultado nos dio un valor entero, 21 entre 3 nos dio 7. Así que el ancho de cada clase es 7. Construimos nuestra tabla de distribución de frecuencia comenzando con el valor mínimo, que es 12, y le vamos a sumar el ancho de clase. El ancho de clase es 7, 12 más 7 es 19, pero recuerden que ese 19 lo vamos a colocar en el siguiente intervalo. 12 más 7 nos da 19, 19 más 7 nos da 26, y ya no continuamos porque sabemos que el número de clases que se tuvo solamente son 3, así que se terminaría los intervalos hasta la tercera clase. Recuerden, como aquí tenemos 19, le quitamos una unidad y aquí nos tendríamos como dentro de este primer intervalo 18. Aquí como tenemos 26, bueno, le quitamos una unidad y tendríamos aquí 25. Esos serían los 3 intervalos que utilizaríamos para hacer el conteo y tener las frecuencias absolutas. En este primer intervalo, los datos que están incluidos en el intervalo de 12 a 18, podemos ver que son todos estos, cubren un total de 12 datos. De 19 a 25 son estos, 19 hasta este término que es 23, 28 ya no, porque se pasa de 25, así que estos datos serían solamente 6, y el resto que empieza a partir de 26 solamente entrarían estos dos datos, 22 y 33, que serían solamente 2 datos. Sumando todos los números de la frecuencia absoluta, podemos comprobar que nos da 20. Ya sabemos cómo calcular la frecuencia relativa, comprobamos que es 1, la frecuencia porcentual multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa acumulada serían todos estos valores de aquí. Por último, hacemos un histograma con la frecuencia relativa para la proporción de tiempos de auditoría. Nuevamente podemos observar que aquí aparece la clase, colocamos las clases y colocamos su frecuencia relativa para la proporción de tiempos de auditoría.